Esta semana el mundo estuvo conectado con dos hechos, dos acontecimientos. El primero, el resultado de las conversaciones telefónicas entre Trump y Putin y hoy entre Trump y Zelensky para intentar lo prometido, el cese al fuego inmediato por 30 días en la guerra contra Ucrania que no se logró. Y en segundo lugar, la polémica deportación de venezolanos que están acusados de pertenecer, se supone, al Tren de Aragua y entregados al gobierno de El Salvador, a las cárceles de Bukele, que ha abierto un serio debate con la rama judicial. Como para ayudarnos a entender estos hechos que están marcando la coyuntura mundial, he invitado al profesor Víctor Mijares, profesor de los Andes, politólogo internacionalista. ¿Por dónde empezar? Yo creería que podríamos empezar por esta guerra que el presidente Trump prometió acabar el día que llegara a la presidencia o en los primeros 100 días y no lo logramos. ¿Cuál es ese primer panorama que usted nos daría a hoy? Pues el primer panorama tiene que ver con el marco geopolítico a partir del cual parte Donald Trump y está haciendo todo lo posible, al parecer, por separar una alianza, que es la alianza entre Rusia y China. Y en ese sentido está tratando de ganarse a Rusia. Pero las concesiones que le está dando a Rusia, la Rusia de Putin, podrían estar siendo demasiadas y Putin está sacando provecho de esto precisamente para obtener ventajas en la guerra. Y la víctima de todo esto puede ser Ucrania. O sea que es más un tema de una geopolítica más amplia que simplemente Ucrania o los europeos o el vecindario, dijéramos, de la OTAN. Creo que hay que entenderlo en una perspectiva mucho más global. El gobierno Trump, desde su primera administración, ¿verdad?, comenzó a identificar a China como una amenaza, la gran amenaza, el gran rival, en un contexto de una nueva bipolaridad en la cual China es el único estado que tiene capacidad para verdaderamente rivalizar con los Estados Unidos en el plano económico, pero también en el plano militar. Es la segunda potencia con mayor gasto militar en el mundo. Muy lejos todavía de los Estados Unidos, pero no deja de crecer en ese sentido. Tecnología, capacidades navales, ya tiene, digamos, bases aeronavales en otras partes, en otros continentes. Entonces, estamos viendo una rivalidad que tiene consecuencias regionalizadas y una de estas tiene que ver precisamente este nuevo intento de acercarse a la Rusia de Putin. Profesor Mijares, ¿habrá chance de acabar la guerra? Estamos entrando ya al cuarto año, cumplimos 3 años de esta guerra y le da a uno la impresión que cada vez la ofensiva rusa aumenta, que eso, bueno, que le conceden la inteligencia que requiere, le conceden armamento, pero no le da como para controlar la tierra, literalmente el dominio soviético, ruso. Así es, hay digamos, una especie de empate estratégico, ¿verdad? Por supuesto, porque Ucrania ha seguido recibiendo apoyo no solamente en armamento, sino, como sabemos bien, también en inteligencia, que es lo que le permite tener ojos y oídos para entender cómo está funcionando el campo de batalla, dónde tiene que atacar, y adicionalmente a esto ha habido unos ataques muy importantes que llaman mucho la atención porque fueron precisamente estos ataques los que motivaron la postura de Putin, ataques a refinerías, a instalaciones energéticas, a través de drones explosivos que Ucrania primero importaba y ahora manufactura, porque Ucrania con esta guerra se está convirtiendo en una potencia militar, no lo olvidemos. Inclusive nuclear, lo fue, y ahora fue una potencia nuclear. Quisiera tener ese dominio, dijéramos, del peso nuclear que tiene Ucrania. Por supuesto, porque este sería, digamos, el máximo disuasivo y lo que consideran los ucranianos, y creo yo que tienen razón, el único instrumento que permitiría la seguridad a futuro de la soberanía ucraniana. El papel de la Unión Europea, de todas maneras, pues pertenece a todo ese peso de la OTAN que hace 3 años veíamos con muy buenos ojos cuando empezó esta guerra, cómo se estaba fortaleciendo de nuevo la OTAN, el poderío de Occidente, y hoy todo parece haberse disuelto, dijéramos, y no les ve uno esa fuerza. Pues la Unión Europea es en buena medida también víctima de su propio éxito. El éxito de la Unión Europea tiene que ver con haber logrado una zona de paz. Una verdadera zona de paz en donde es impensable una guerra entre ellos, pero
Esta zona de paz depende, por supuesto, de otro gran sueño, que es la democracia liberal ampliada, que se logró a través de gobiernos parlamentarios, pero estos gobiernos parlamentarios en este momento están teniendo un problema muy serio: gobernabilidad. Están surgiendo partidos de extrema izquierda, de extrema derecha, existe un descontento por las políticas migratorias, el descontento, por supuesto, por la situación económica, la cuestión de la guerra, y esto, por supuesto, está dejando a Europa, por razones internas, con una muy baja capacidad para incidir internacionalmente. Y adicionalmente también habría que decir algo: luego de la Guerra Fría, Europa pues ha vivido en buena medida bajo el paraguas de seguridad de los Estados Unidos, que paga casi el 70% del presupuesto de OTAN, y eso les ha generado una estructura de incentivos muy perversa, porque los mantiene en una situación en donde no han buscado seriamente su autonomía estratégica. Que fue evidente desde la primera administración de Trump, cuando visitó la sede de la OTAN y dijo esta opípara, dijéramos, manifestación que hay aquí, este edificio, y un poco reclamó que ni siquiera el 2% del PIB estuviera siendo asignado. Todavía hay países que no lo tienen. El tema de armamento se está consolidando, dijéramos, vamos a llegar a 3-4% del PIB en los países de Occidente, llamémoslo así, en inversión, bueno, y de China, como usted bien decía, el segundo, y Rusia en armamento. Pues estamos viendo un crecimiento en el gasto militar del mundo acelerado, y lo estamos viendo desde la pandemia para acá. Lo estamos viendo en Europa, sí, lo estamos viendo en Asia, por supuesto, lo estamos viendo en Medio Oriente. Es el caso de Arabia Saudita. Arabia Saudita durante la pandemia llegó a ser el tercer mayor presupuesto militar del planeta. Eso no lo podemos perder de vista. Pero en el caso de Europa yo veo una tendencia a la división. Hay una Europa del Este que está liderada por el antiguo grupo de Visegrado. Es una Europa que conoce bien a los rusos, que viene del bloque soviético, que ha estado bajo dominio comunista y que está gastando mucho más. Polonia a la cabeza. Polonia se está convirtiendo en una potencia militar, digamos, frente a nuestros ojos, y no estamos hablando tanto sobre esto. Se está convirtiendo en una potencia militar, pero lo mismo pasa con las potencias bálticas. Mientras más alejado se está de Rusia, menos se gasta. El caso de España es emblemático en ese sentido. Pues quería que analizáramos un poco brevemente, entremos en el segundo tema, que tiene que ver con el derecho internacional humanitario, con la relación Trump-Putin, Venezuela, y es esa decisión de este fin de semana de llevar 3 aviones cargados de venezolanos a las cárceles de Bukele en El Salvador. ¿Cuál es ese panorama? Pues el panorama es, primero, el tipo de relación que se está estableciendo entre Estados Unidos y América Latina. Y efectivamente Trump está logrando lo que quería con América Latina. Por un lado, tenemos países y gobiernos que están muy alineados con las políticas y necesidades de seguridad y comerciales de Donald Trump, ¿verdad? Y de su política de America First. Y por otro lado, aquellos que no mantienen silencio. Entonces estamos entre una Latinoamérica alineada y una Latinoamérica aquiescente. Pero no hay ningún tipo de resistencia, no hay tampoco cooperación entre los estados latinoamericanos, y Bukele está, digamos, innovando en materia de negocios globales en este momento con esta tercerización, con el outsourcing de servicios penitenciarios internacionales. Entonces, pues pareciera que estamos ante un mundo en donde cualquier cosa que pase de aquí en adelante, pues no nos debería sorprender. Sí. Donald Trump definitivamente y su política exterior siguen siendo disruptiva en la coyuntura mundial, tanto por su papel, que intenta alinear las posiciones entre Moscú y Kiev frente a la guerra, así como por sus polémicas deportaciones bajo la ley, una ley que invocó en 1780, la ley de tiempos de guerra.